Vamos a reconocer su poder, su majestad, todo lo que Él es. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Te saluda a todos con la paz del Señor. Le damos las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Les recordamos que somos del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado. Gracias por este tiempo que podemos estar hoy, Padre amado, aquí para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas, Padre amado. Te damos gracias por las redes sociales, Padre amado, las cuales son de bendición hoy. ¿Por qué? Porque se cumple tu palabra, Padre Celestial, que vamos a ser testigos hasta los confines de la tierra, Padre amado. Y hoy se está cumpliendo y por eso te damos gracias, Padre amado. También te damos gracias porque a través de ello podemos estar congregados hoy, Padre amado, con mis hermanos que acaban de apartar su tiempo para escuchar tu palabra de bendición y de edificación. Padre, yo te pido que tu Santo Espíritu esté obrando en la vida de ellos, que le traiga respuesta, Padre amado, que le estés levantando, que le renueve la fuerza, Padre Celestial, para que te puedan seguir hacia adelante. También ahora en el nombre de Jesús, ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta. En el nombre de Jesús, todo lo que se quiere levantar en este momento en el cual vamos a estar en tu presencia, escuchando tu palabra, Padre amado, todo lo que quiere ser contrario lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 10. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. El potestad de imperio poderoso, un gran arco iris corona su ser. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 10. Lo leemos entonces en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Hoy la palabra del Señor nos quiere hablar, como dice el título bajo el tema, en tu alabanza está tu bendición. ¿Por qué? Porque nos cuenta la palabra del Señor que Jacob ya estaba a punto de morir, dice la palabra de Dios, pero la tradición de los judíos en su momento, antes de que ellos se vayan, partan para la otra vida, es dejarle la bendición, bendecir a sus hijos. Y eso es lo que el Señor también nos quiere mostrar a nosotros, que siempre tenemos que estar bendiciendo a nuestra familia, a nuestros hijos, más que nada. ¿Para qué? Para que sean de bendición. Y dice la palabra del Señor que le tocó el turno a Judá, y él profetizó y declaró esta palabra, dice: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, a él se congregarán los pueblos. Y dice la palabra del Señor que el cetro en su momento es un bastón, es lo que usaban los reyes, también hoy en día usan los presidentes, los gobernantes. Eso nos representa la autoridad que nosotros tenemos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros también somos hijos de Dios. Y así como dice que Judá era el legislador, y de entre sus pies hasta que venga Siloé, dice la palabra del Señor, le entregó la autoridad. ¿Por qué? Porque si vemos la historia a través de la palabra, el Señor dice que eran 12 los hijos de Israel, pero en su momento el más exaltado hasta el día de hoy fue Judá. ¿Por qué? Porque Judá también nos representa el nombre de alabanza, significa la alabanza al Padre. Por eso dice la palabra del Señor hoy que cuanto más lo alabamos al Señor, más el Señor se glorifica en nuestra vida. ¿Por qué? Porque primeramente, como hijos de Dios, Él nos entrega la autoridad. Como dices, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. ¿Por qué? Porque Él nos entregó esa autoridad. ¿Para qué? Para poder derribar la fuerza del enemigo y para que el enemigo lo tengamos bajo nuestros pies. Por eso dice
ni legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que sería Jesucristo, y a él se congregarán todos los pueblos. ¿Por qué? Por eso Jesucristo nos dice a nosotros que era necesario que él se vaya. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos esa autoridad como hijos de Dios. Pero hoy Dios no quiere hablar de la alabanza. ¿Por qué? Porque Dios bendijo a Judá, que quiere decir alabanza con toda bendición. ¿Por qué? Porque de ahí salieron los reyes y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. En su momento, la palabra del Señor nos muestra cómo Dios llamó a David, un simple joven. Dice la palabra del Señor que tal vez por su padre fue menospreciado. ¿Por qué? Porque en su momento él se avergonzó para llamarlo, para que sea bendecido por el profeta. Pero dice la palabra de Dios que Dios tenía guardada esa bendición para él y que no se podían sentar hasta que llegue él a la mesa. Mire lo importante de esa bendición que Dios le dio a esa tribu, a esa nación. ¿Por qué? Porque nosotros también somos parte de ello espiritualmente. Por eso usted que está escuchando esta palabra, si usted alaba al Señor, el Señor le va a dar esa autoridad primeramente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y como nos dice la palabra del Señor, que Él habita en medio de la alabanza y que todo espíritu inmundo sale. ¿Por qué? Porque en donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y así dice la palabra del Señor que en su momento David tocó para este hombre llamado Saúl, un hombre que estaba apartado de Dios, que venía en espíritu malo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él se había apartado, se había corrompido. Y así dice que cuando él tocaba la alabanza, el espíritu inmundo se iba. Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar, que ahí está nuestra bendición. Tal vez usted tiene algún familiar, usted mismo tal vez está queriendo caer en depresión, está queriendo volver hacia atrás, quiere volver a los vicios, como dice la palabra del Señor, que el espíritu inmundo sale de nosotros, pero cuando no encuentra dónde posar, viene, y si el Espíritu Santo no está, dice que viene con 7 peores. Y ahí es cuando el Señor nos muestra que tenemos que alabarlo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, donde está el Espíritu del Señor hay libertad ante todo, y dice que Él habita en medio de la alabanza. Por eso el Señor nos dice hoy, primeramente, que tenemos que empezar a alabarlo en medio de las luchas, las pruebas, las dificultades. No sé qué es lo que está aconteciendo en su vida hoy en día, tal vez en su matrimonio, en su economía, con sus propios hijos. Tal vez usted tiene que empezar a alabarlo al Señor en todo tiempo. ¿Por qué? Porque este joven nos da un claro ejemplo. Dice la palabra del Señor que él en lo secreto estaba peleando con los osos, con los leones, estaba sirviendo a su padre natural, y dice que hacía lo que nadie quería hacer. Y en lo secreto también él escribía los salmos. ¿Por qué? Porque él compuso la mayoría de los salmos, que son alabanza al Padre, a nuestro Padre Celestial. Y así nosotros aprendemos mucho de este joven. Y dice la palabra del Señor que en su momento él se va por obediencia a su padre a ver por sus hermanos. Y así muchas veces nosotros nos acercamos al Señor para que nuestras familias sean salvas, para sacarlos de los vicios, para restaurar nuestra familia, nuestro hogar, nuestra economía. No sé por qué usted se acercó en su momento, pero tal vez usted también buscó esa bendición. Y dice la palabra del Señor que aún sus propios hermanos lo llamaron soberbio. ¿Por qué? Porque tal vez ellos no podían luchar contra un gigante que se levantó en ese tiempo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando Él se presenta, Él lo tuvo en nada. ¿Por qué? Porque Él tenía esa autoridad de hijo de Dios. Él tenía, como dice la palabra del Señor, tenía el cetro. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó para reinar. Por eso dice la palabra del Señor que Él nos constituyó como reyes y sacerdotes. Y ahí es lo que dice la palabra del Señor, que este joven estaba preparado espiritualmente. ¿Por qué? Porque conocía al Dios que servía y también tenía esa autoridad. ¿Para qué? Para derribar al enemigo. Nos cuenta la palabra del Señor que en su momento lo llamaron soberbio. ¿Por qué? Porque tal vez sus familiares de ustedes también que están escuchando este mensaje, tal vez lo están llamando soberbio. ¿Por qué? Porque usted dice: yo no voy a caer en los vicios, yo no voy a hacer eso. Usted derribó ese gigante generacionalmente. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos cómo lamentablemente el enemigo se volvió a levantar en las familias a través de los problemas personales, con la depresión, con las enfermedades, los vicios más que nada, lamentablemente, y no hay nadie que le pueda poner un punto final, un parate. Pero si usted aceptó a Jesucristo en su corazón, si usted lo alaba, usted tiene esa bendición del Señor, tiene esa autoridad de parte de Dios. Y dice que David cortó con eso. ¿Por qué? Porque dice que estaban sus hermanos ahí, dice que aún ellos tuvieron que ver cómo Él derribó a ese gigante. Hoy es tiempo que usted empiece a alabar al Señor, que empiece a usar esa autoridad que el Señor le entregó en su vida. ¿Para qué? Para derribar al enemigo, para echarlo fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús nosotros tenemos esa autoridad para pisarle la cabeza al enemigo. Y nos dice también la palabra del Señor que lo constituyeron como rey. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, Dios nos llamó para reinar en lo natural y en lo celestial también. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y nos cuenta la palabra de Dios que más adelante también dice que Pablo y Silas en su momento estaban pasando prueba, lucha y dificultades, aún cayeron presos, dice la palabra del Señor, los lastimaron, los azotaron, hicieron muchas cosas malas en contra de ellos, pero dice que a la medianoche ellos empezaron a alabar y a orar al Señor. Dice que vino la gloria de Dios y se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas de la cárcel. Y hoy en día nosotros tal vez estamos pasando luchas, pruebas, dificultades, pero tenemos que alabarlo más al Señor. ¿Por qué? Porque ahí es cuando entra la presencia del Señor, viene y nos liberta. Tal vez es espiritual el problema que tenemos, como en su momento, vuelvo a repetirlo, dice que David tocaba la música de parte de Dios y el espíritu inmundo se iba. Así tal vez usted también está pasando problemas personales, familiares, tal vez tiene sus hijos en los vicios, que tal vez tienen abstinencia, tienen cosas malas de parte del enemigo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no están en los pies del Señor, en los caminos del Señor. Hoy usted tiene que empezar primeramente a declarar palabra para sus hijos, para su matrimonio, para sus nietos, sus tíos, sus propios padres, tal vez así como lo hizo Israel. Dice que él profetizó esta palabra, dice: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies. Él le declaró que él iba a ser rey en su momento, y fue así. ¿Por qué? Porque fue generacional. Y también le entregó esa autoridad como hijo de Dios. Así nosotros tenemos que declarar hacia nuestros hijos, nuestros familiares. Tal vez hoy están perdidos en los vicios, tal vez están en depresión. Usted mismo, tal vez el enemigo quiere volver a entrar en su vida. ¿Por qué? Porque se apartó del Señor. Hoy es tiempo de que usted vuelva a los pies del Señor y empiece a alabarlo. No importa la prueba, no importa la lucha, porque tal vez usted está en lo más profundo, ¿no? Espiritualmente recorrió todos los medios necesarios y nadie le puede dar la respuesta sino simplemente el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer al Dios vivo y soberano. Así como dice la palabra del Señor que Pablo y Silas empezaron a adorar, se rompieron las cadenas primeramente y después se abrieron las cárceles. Y así tal vez usted está en la cárcel espiritual, o algún familiar de usted está espiritualmente preso a través de los vicios, vuelvo a repetirlo, algo espiritual que nadie le puede dar la salida. Hoy es tiempo que usted empiece a alabar al Señor, tiene que empezar a glorificarlo al Señor. ¿Por qué? Porque en los mismos salmos nos dice: alaba al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, dice la palabra de Dios. Y también nos dice el Señor que su misericordia se renueva todos los días, cada mañana. Tal vez usted se apartó, usted que está escuchando este mensaje, o tiene algún familiar que se apartó. Usted tiene que orarle al Señor, tiene que empezar a alabar, tiene que empezar a profetizar, a declarar, a usar esa autoridad que el Señor nos entregó. ¿Por qué? Porque la autoridad que el Señor nos entregó es para derribar la fuerza del enemigo y también para edificación de la iglesia. No podemos estar peleando entre nosotros si nuestra lucha, dice la palabra del Señor, que no es contra carne ni sangre, sino es espiritual. Dice que David en su momento, cuando se presentó a la batalla, al campo de batalla, sus hermanos empezaron a discutir con él. ¿Por qué? Porque lo trataron de soberbio. Él no se puso a pelear con ellos, sino simplemente fue al enemigo, a lo espiritual. Usted tiene que hacer eso hoy más que nunca. Tiene que levantarse con la autoridad que el Señor le entregó y empezar a alabarlo al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se va a glorificar en su vida. El Señor también nos muestra en su palabra que llegado su momento dice que estaba un descendiente de David también. ¿Por qué? Porque Dios en su momento hizo un pacto con este hombre llamado David, este siervo de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre, dice, conforme al corazón de Dios. Usted también tal vez está cambiando. El Señor le dio una nueva oportunidad y usted está haciendo bien las cosas. El Señor lo quiere bendecir a usted y a su familia, a su descendencia. Y dice la palabra del Señor que Dios le prometió a David que no iba a faltar hijos de él que se sienten en el reino. Y llegado su momento le tocó a un hombre llamado Josafat. Dice la palabra de Dios que el enemigo se levantó en contra de él y llegó el ejército a la ciudad. Y dice la palabra de Dios que él se fue al templo a buscar respuesta a Dios y Dios le dijo que ni siquiera se gaste en pelear, que no gaste fuerzas ni nada que se le parezca, sino simplemente que lo alabe. Y dice la palabra de Dios que cuando empezaron a alabar, se empezaron a matar unos contra otros. Los enemigos que se habían levantado, Dios lo puso como nada. Y así tal vez el enemigo se levantó en su vida. Vuelvo a repetirlo, en su familia más que nada. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente, dice la palabra del Señor, y anda buscando a quien devorar. Pero nosotros estamos con el león de la tribu de Judá, quien pelea por nosotros. Y si nosotros lo alabamos, lo glorificamos, como fue con este rey, dice la palabra de Dios que él empezó a entonar himnos al Señor y Dios derribó a ese ejército que parecía grande, parecía multitudes, pero a los ojos del Señor no es nada. ¿Por qué? Porque nosotros servimos al Dios vivo, soberano, a Jehová de los ejércitos, al Dios de los ejércitos, a nada más y nada menos.
Por eso el Señor hoy nos habla y nos dice que no importa la prueba que tengamos, no importa la lucha que estemos atravesando, simplemente tomemos esa autoridad, que empecemos a alabarlo. ¿Por qué? Porque en la alabanza está nuestra bendición. Dice que David, vuelvo a repetirlo, dice que él estaba en lo secreto, pero llegado su momento, al él tener esa autoridad, a él ser reconocido por Dios, a él saber a qué Dios servía, Dios lo exaltó, y así el Señor quiere hacer con su vida, con sus hijos, con su matrimonio. No sé por qué está aconteciendo, qué problema está pasando usted, qué enemigo se levantó, qué gigante está hablando en contra de su familia. Usted simplemente tiene que alabarlo al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique en su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces menospreciamos la música, la adoración cristiana, y lamentablemente cuando estamos apartados del Señor o estamos ahí queriendo volvernos al mundo, empezamos otra vez a escuchar las músicas seculares, y ahí es cuando entra el enemigo. ¿Por qué? Porque ahí es que nos recuerda el pasado, entra el dolor, entran los vicios otra vez, una vez más. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que al escuchar una música se ponen a tomar, empiezan a caer en los vicios otra vez, y su estado postrer es mayor, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque entran 7 espíritus inmundos. Pero cuando nosotros alabamos al Señor, ahí el Señor se glorifica. ¿Por qué? Porque desciende su presencia y nos liberta, nos vuelve a renovar la fuerza, nos levanta y nos exalta, como lo hizo con David y como con Judá. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirlo, la tribu de Judá fue la más exaltada de los 12 hijos de Israel, y dice que desde ahí viene Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice en el versículo, vuelvo a repetirlo, el 10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congreguen los pueblos. Que eso nos representa a Jesucristo. Nosotros tenemos esa autoridad, tenemos que empezar a usar la vara del Señor. Es más, la palabra del Señor nos dice que el golpe del pandero es como la vara de Dios. Si usted tiene un instrumento, si usted le alaba al Señor, usted no sabe lo importante que es. ¿Por qué? Porque está haciendo guerra espiritual, y eso es lo que el enemigo no quiere, que usted le alabe al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, alabarlo y exaltar al Señor hasta la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos viene a buscar, y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos seamos salvos. ¿Por qué? Porque como nos dice la palabra del Señor, que si nosotros creemos vamos a ser salvos nosotros junto con nuestra familia. Por eso el mensaje de hoy es que en nuestra alabanza está la bendición, así como el Señor lo bendijo a esta tribu, a esta nación. ¿Por qué? Porque después lamentablemente la tribu de Israel, el pueblo de Israel se dividieron en dos, el Israel y Judá, y que prevaleció Judá. ¿Por qué? Porque Dios tuvo amor y misericordia al recordar esta profecía y al recordar el pacto que hizo con David, su siervo. Y así el Señor tal vez está teniendo misericordia para con su vida, para con la vida de sus seres queridos. Usted simplemente tiene que seguir creyéndole al Señor. ¿Por qué? Porque si Él está con usted, dice la palabra del Señor, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el Señor nos anima y nos invita y nos anima para que lo sigamos alabando y glorificando, aún en las pruebas, aún en las luchas. ¿Por qué? Porque Él nos va a sacar en victoria. Y tenemos que recordar que nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos estar en angustia. Sí, tal vez es dura la prueba, pero así como Pablo y Silas, vuelvo a repetirlo, dice que ellos oraron y alabaron al Señor, y Dios se glorificó, y dice que toda la cárcel se transformó, aceptaron a Jesús, al Señor. Y también aún el guardia, dice la palabra del Señor, el que le hacía mal. Así tal vez las personas le están afligiendo en su trabajo, en su familia misma, tal vez en sus amigos, sus compañeros, en su vecindario. Usted simplemente tiene que alabar al Señor, tiene que empezar a orar para que el Señor los transforme. Ahora yo le animo y le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces del pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar.
orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado. Te doy gracias por esta palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas, Padre amado. Hoy tú nos muestras, Padre amado, cuán bueno es alabarte, Padre Celestial, aún en las pruebas, en las luchas. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra bendición, Padre Celestial, porque sabemos que donde nosotros alabamos, Padre Celestial, ahí viene tu presencia a libertarnos, Padre amado, como dice tu palabra, donde está tu Santo Espíritu, hay libertad, Padre amado. Tal vez mis hermanos estaban caer en depresión, Padre Celestial, tal vez su matrimonio ya estaba en las últimas, Padre amado, pero ellos ahora te empiezan a alabar. ¿Para qué? Para que tú desciendas, Padre Celestial, y bendigas a su familia, a sus hogares, Padre Celestial, y para que ellos también puedan reconocer al Dios que sirven, Padre amado, como lo fue con David. Dice la palabra, Padre Celestial, que él simplemente fue obediente y fue a ver por sus hermanos. Así tal vez mis hermanos estaban pidiendo por sus familiares, Padre Celestial, estaban pidiendo por sus hijos, por su esposa, por sus esposos, por sus padres aún tal vez, Padre amado, y hoy tú les contestas, Padre Celestial. Tal vez el enemigo se le levantó, este gigante se le levantó. No sé cuál será, Padre Celestial, pero sabemos que así como David fue exaltado por confiar en ti, Padre Celestial, por simplemente alabarte, tú le entregaste esa autoridad, Padre Celestial, para derribar al gigante, y él fue glorificado. ¿Por qué? Porque confió en ti, Padre Celestial. Hoy nosotros reconocemos que sin ti también nada podemos hacer, Padre amado, y tomamos esa autoridad como hijos de Dios, Padre amado. ¿Para qué? Para derribar al enemigo. ¿Para qué? Para que tú te glorifiques en nuestra vida, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tú nos llamaste a reinar, Padre Celestial. Y así como Israel en su momento profetizó y declaró palabra de bendición para Judá, hoy nosotros declaramos bendición para nuestra vida, Padre Celestial, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros seres queridos, Padre Celestial, para esas personas que parece que están lejos, Padre amado, que aún se nos levantaron en contra, pero nosotros declaramos palabra de bendición. ¿Para qué? Para que juntamente nosotros podamos dar testimonio, Padre Celestial, para que todos se acerquen a ti, Padre Celestial, y conozcan al Dios único, al único que nos puede dar la respuesta, Padre Celestial, a través de Jesucristo. Por eso te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir su tiempo, y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra. Así como Jacob, Israel en su momento profetizó palabra de bendición, bendijo a su hijo, así nosotros tenemos que empezar a bendecir a las personas. Tal vez se nos levantaron en contra por querer hacer bien las cosas, pero sabemos que el Señor que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, y también Dios nos muestra lo importante de alabarlo. Tal vez usted estaba queriendo caer en depresión o tenía tantos problemas que el enemigo vino a hablarle a su oído, así como en su momento se levantó Goliat, pero dice que David se levantó con la autoridad que Dios le entregó. ¿Por qué? Porque él lo alababa aún en los momentos más difíciles, en los secretos, y dice que Dios se glorificó en la vida de David dándole la victoria. Así el Señor quiere hacer con usted. ¿Por qué? Porque donde está la alabanza, dice, de su pueblo, ahí habita la presencia del Señor. Nosotros tenemos que empezar a alabarlo más. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que las cadenas se rompan, para que las cosas espirituales salgan. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, libertad de espíritu. Tal vez usted estaba buscando paz para su familia, para sus hijos, tal vez no encontraba respuesta. Hoy es tiempo que usted alabe al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique en su vida. Yo le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes. Será hasta la próxima. Bendiciones.